Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David a los suyos, a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él, Dios le dijo, él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cuántos creen que es palabra del Señor? Pueden decir amén. Síguelos y persíguelos, porque Dios te dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tremenda palabra del Señor. Este pasaje habla, ¿no es cierto?, de la vida de David, y dice que en un momento cuando David todavía no era rey, una pequeña porción esta noche, pero vos puedas arrebatar esta bendición. David todavía no era rey de Israel, y él se había alejado de Jerusalén para no pelear contra Saúl, que lo perseguía. Entonces, David era un mercenario, tenía un ejército de entre 400 y 600 hombres de guerra. ¿Qué hacen los mercenarios? Al día de hoy existen los ejércitos mercenarios. Son ejércitos de élite, ejércitos de combate, donde un estado le paga a ese ejército para que ayude en la batalla, ¿no es cierto? Entonces los contrataban a ellos, y donde había en las partes más difíciles iba el ejército de David con sus 400 o 600 valientes guerreros que enfrentaban la batalla. Y a David le pagaban por eso, se le pagaba y mucho, ¿no es cierto? Aún hoy en día, cuando uno ve las guerras y dice ciertos ejércitos, ¿no es cierto? Hay uno allá famoso en Rusia, ¿no es cierto? Se llaman los Wagner, ¿no es cierto? Y hay otros en Estados Unidos, ¿no es cierto? Son ejércitos de élite, ejércitos de pelea. Entonces eso hacía David. ¿De qué vivía David? De eso. A David le dan, pero él nunca peleaba contra Israel, jamás peleaba contra Israel. Él peleaba contra cualquier enemigo menos contra Israel. Entonces ellos tenían una ciudad, a David se le había dado una ciudad, que vivían en un lugar llamado Siclag. Ellos tenían a su esposo, sus mujeres, sus hijos, vivían en paz, tranquilo, era una ciudadela sin fortaleza. En una de esas batallas, que es este pasaje que después te lo puedes seguir hasta el final, en una de esas batallas David sale a la guerra contra su ejército, van a su de campaña, y al tiempo vuelven. Cuando vuelven al Siclag, es esto lo que ocurre. Cuando vuelven a su ciudad llamada Siclag, dice que en ese momento ellos llegan a la ciudad y había unos merodeadores amalecitas que habían andado por ahí. En la ciudad no estaba el ejército de David, todo el ejército había ido a la batalla, no había nadie que defienda la ciudad quedó con mujeres, con niños, con ancianos, ¿no es cierto?, sin casi defensa, sin ejército para defenderla. Aprovechando la ocasión, los amalecitas atacan la ciudad y se llevan todo lo que hay en la ciudad, roban comida, ganado, atacan todo, la encuentran como ahí entregada a la ciudad, ¿no es cierto? Y se llevan no solo eso, sino que se llevan además las mujeres y los niños. Dicen que no mataron a nadie, pero se llevan todo. ¿Para qué las llevan? Para hacerlas esclavos o para venderlos como esclavos. Entre esas mujeres estaban las mujeres de David. Dos de las esposas de David también se las llevan cautivas. Y las esposas de todos los hombres, de todos los guerreros, se los llevan todos cautivos. Los hijos, las hijas, todos se los llevan cautivos. No dejan nada. Y al irse encima de llevarse todo, prenden fuego en la ciudad. No quedó nada. Cuando llega David con el ejército, 3 días después, llega con el ejército. Y cuando llega, encuentra esta situación. Todo quemado, todo prendido fuego, y que se habían llevado cautivo a todos, a sus familiares. Todos los soldados
tenían familiares que se los habían llevado cautivos. Y es tremendo porque esta imagen es hasta tragicómica. Porque imagínense estos ejércitos de élite, eran terribles, eran temerarios el ejército de David. Cuando llegan a ese lugar, llegan a su casa y ven todo destruido, todo prendido fuego, dice que se agarran a llorar. Imagínense, yo me imagino esos gigantes. Si es terrible, ¿no es cierto? Ahí diría una palabra, los hombres también lloran. Y los hombres rudos también lloran. Y lloraron, pero dice que lloraron hasta que le faltaron la fuerza. Claro, se le había llevado a su mujer y sus hijos, todo. Y no solo eso, enseguida buscaron un culpable. Hay que apedrearlo a David, dijeron. David no tenía nada que ver, pobre. David también había perdido a sus esposas, a sus hijos, todos se habían llevado cautivo. Pero hay una diferencia. Dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová. ¿Cuánto me entienden? Amén. Vos podés llorar, vos podés lamentarte. Y ya te digo, y hasta los más fuertes también lloran, ¿no es cierto? Hasta a veces hay situaciones tristes o difíciles. Pero no importa la situación que está pasando, la diferencia está en que vos te fortalezcas en Dios. Llora todo lo que quieras. Lamentarte, tirarte al piso, tuviste una situación mala, hasta que te canse de llorar, hasta que ya no tenga más lágrimas, y luego te levantás y te fortaleces en Dios, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera palabra, es fortalecerte en Dios. Hay gente que se fortalece en su dinero, hay gente que se fortalece en su fuerza. Imagínate que eran guerreros, pero su fuerza ya le faltaba, no era suficiente. Hay gente que se fortalece en un consejo, en alguien, pero la fortaleza verdadera para tu vida viene de una fortaleza que te da Dios. ¿Cuántos dicen amén? No esperes a un consejo de uno, consejo de otro. Fortalecete en Dios. Me hacía acordar porque a veces la gente que te aconseja para ir cualquier cosa en medio de la dificultad, en medio de la lucha, y me hacía acordar un chiste que siempre solía contar la Andresina, y dice que hablaba de una secta que había, dice que en un pueblito había uno que se creía Jesús. Y dice que este tuvo como 4 o 5 seguidores, y era un loco y se creía Jesús. Y dice que esta secta que tenía 2 o 3 ahí, llegaba la Semana Santa y Jesús le hablaba a sus seguidores que se creían, usted era un loco. Le dice, bueno, ahora llega Semana Santa y yo me tienen que matar, le dice. Mátenme porque yo en Semana Santa tengo que morir. Imagínate que los seguidores dicen, ¿estás loco? ¿Cómo matamos? Sí, me tienen que matar, le dice, o me matan o me matan, le dice. Y entonces los tipos no sabían qué hacer. Entonces estos 2 o 3 estamos locos, pero no estamos tan locos. Y van al comisario, le dice, vamos a preguntarle al comisario, a ver qué le dice. Y va al comisario, le dice al comisario, ¿sabes, señor comisario? Nosotros somos tal y tal. Ah, sí, se lo van a Jesús, lo seguimos al fulanito de tal, que se cree que Jesús. Ah, sí, lo sé. Dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, dice, estamos teniendo un problema, dice, porque ahora viene Semana Santa, dentro de un par de semanas, y él quiere que lo matemos. Quiere que lo matemos porque Jesús quiere morir en Semana Santa, y quiere que lo matemos. Y le dice el comisario, ¿qué problema hay? Dice, mátenlo. Y lo dice, entonces dice, ¿qué dice usted que lo matemos? Mátenlo, dice. Eso sí, al tercer día no resucitan y van todo en cana de por vida. Dice. Un aplauso al Señor. Solamente Jesús puede resucitar. Pero la gente te va a aconsejar cualquier cosa, te va a decir cualquier cosa. Entonces vos no te fortalezcas en las personas, vos tenés que fortalecerte en Dios. Y dice la Biblia en este pasaje donde David se fortalece en Dios, luego de que pasa eso, y se acerca el sacerdote Abiatar. La historia termina bien, ¿no es cierto? Pero después de la palabra, ¿no es cierto? Donde David sigue al ejército, después te puede leerlo en su casa. Sigue al ejército, recuperan a su familia, obtienen la victoria, y no solo eso, sino que recuperan botín y tienen una tremenda bendición de parte de Dios. Pero yo lo que voy a unas claves para la bendición de Dios. Entonces lo primero que hace David se fortalece en Dios. Luego va al sacerdote Abiatar. Y en ese pasaje le dice al sacerdote, tráete acá el efod. ¿Por qué le pide el efod al sacerdote? Cuando usted por ahí lea en la Biblia, en los pasajes antiguos, en el Antiguo Testamento, van a notar varias veces que se lo llama al sacerdote y se le dice, tráete el efod. O se le dice también, tráete el urim o tráete el tumim, ¿no es cierto? O ponete el pectoral, le dicen al sacerdote. ¿Por qué hacía eso David? Porque el sumo sacerdote tenía en su pecho un pectoral, así, ¿no es cierto? Como un escudo de una pechera, que tenía las piedras que simbolizaban el pueblo de Israel. Pero aparte de ello, dentro de ese pectoral tenía algo que se llamaba el efod. Y dentro de ese efod tenía 2 piedras. ¿Por qué lo llama
Porque cuando dice que David consultó a Dios y Dios le da 3 palabras. Le dice: David, ¿qué hago? Y Dios le dice: persíguelos porque los alcanzarás y recuperarás a lo perdido. Pues, ¿cómo le respondió a Dios? ¿Qué le habló? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le habló? Cuando Dios te hablaba, ¿cómo le hablaba? Bueno, una de las formas de hablar bíblica, cuando te encuentro en el Antiguo Testamento, para que usted entienda el pasaje, para ellos no era común. Pero lo que había en el pectoral, había 2 piedras que se cree que Dios le dio a Moisés, ¿no es cierto? No se sabe bien de dónde salieron, pero había 2 piedras dentro del pectoral. Esas 2 piedras se llamaban Urim y Tumim. Literalmente significan luces y perfecciones. Una de las formas de consultar a Dios, esas piedras solamente las tenía el sumo sacerdote y solo eran 2. Esas piedras se perdieron, entre tantas cosas que perdió el pueblo de Israel en la época de los reyes, en un momento se perdieron las piedras. La verdad es una pena. Pero bueno, esas piedras eran unas piedritas comunes, así que cabían en la mano, que estaban en el efod. 2 piedras. Y Dios respondía al sacerdote o al rey o al príncipe sobre preguntas específicas, o sobre algo importante. Generalmente era un rey o un príncipe. Bueno, no podía preguntar cualquier tontería al sacerdote, sino que tenía que preguntarle algo importante. Voy a la batalla, ¿me vas a dar victoria? ¿Qué hago con esta situación? Y no respondía con palabras, pero sí respondía diciendo sí, no, o Dios no te contesta. Dios no te quiere contestar. Esas 3 respuestas daban el Urim y el Tumim, que estaban en el efod. Por eso David le dice: traigan el efod. Viene el sacerdote, se paraba delante de David y tenía su mano en el efod, estaba en oración, y David le decía: Dios, te pido que me respondas, ¿voy a perseguir a estos enemigos? Entonces el sacerdote metía su mano en el efod delante del rey y sacaba las 2 piedras y abría su mano delante del rey. La respuesta sí era: esas 2 piedras eran 2 piedras opacas, como un canto rodado, una piedra redonda, opaca, que no tenía brillo, no tenía nada, no tenía ninguna particularidad. Pero cuando la sacaba, si las piedras estaban opacas, las 2 piedras estaban opacas, sacaba con las 2 manos, significaba que Dios le decía no. A lo que vos consultaste, lo que fuera, vos dijiste: voy a ir a tal lado, Dios te preguntó, Dios te decía no, no lo hagas. Esa era la primera respuesta. Otra respuesta era que si vos sacabas las piedras comenzaban a brillar. Se transformaban en un blanco brillante, no eran un diamante, era un blanco brillante, no era transparente, era algo que relucía, que brillaba. Cuando uno ve la historia de David, cuando lo eligen a David como rey, vieron que está Samuel que entra a la casa de David y va seleccionando a cada uno de los hijos de Isaí y le dice: este no es, este no es, este no es. ¿Cómo sabía Samuel quién era y quién no era? Porque Samuel iba sacando Urim y Tumim delante de cada uno, y en cada uno el Urim y el Tumim le decían no, salían opacos. ¿Cuándo? Hasta cuando se presenta delante de David. Cuando viene David, usted va a ver que lo que ocurre, se cree, lo que cuenta la historia rabínica, que eso no está en la Biblia, pero cuentan los rabinos, que cuando saca, brilla con semejante luz las piedras, que toda la casa se iluminó con aquel brillo. Era un tremendo sí de Dios. Entonces, en este pasaje ya te digo, el Urim y el Tumim respondía de 3 formas. Una era saliendo opaca, decía no. Salían las 2 brillantes, Dios decía que sí. O salía una brillando y otra opaca. Significaba que Dios había escuchado lo que vos preguntaste, pero Dios no te respondía, o porque estaba en pecado, o porque tenía un problema, o porque Dios no quería responder. Así Dios le hizo a Saúl. Dios no le quería responder. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, cuando dice que consultó, llamó al efod, ¿por qué llama al efod? Porque Dios le quería consultar a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Entonces, cuando usted lea ese pasaje, usted va a ver en la Biblia efod, Urim, Tumim, el pectoral. Se está refiriendo eso, a consultar a Dios. Entonces, a veces, ¿cómo le respondió? ¿Sigue, lo persigue? ¿De qué forma? De esa forma le respondió. ¿Se ve que David le dice, los perseguiré? Saca y sale brillando. Y Dios dice, sí, persíguelos, porque los alcanzarás y librarás a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la palabra que te quiero dejar. En este fin de año, como hijo de Dios, persíguelos, alcánzalos y libra a los cautivos. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, a veces cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros ya digo, David no era rey. Hay gente que al primer problema, a la primera dificultad, a la primera lucha, abandona todo. Cuando hay un problema, cuando las cosas no les salen bien, dice, abandona todo, ya vamos a pelear, a mí vamos a matar. Pero la diferencia de que yo quería un rey
que no se amedrente ante el primer problema. Un rey que sea valiente, una persona que batalle, una persona que luche, una persona que sea, dice que la Biblia, de los valientes del reino de los cielos y los violentos lo arrebatan. Hay gente que al primer problema ya huye, empezamos la música, la alabanza y los otros días, empezamos con las mujeres, porque no me saludó. Los problemas van a venir. ¿Qué te quiere decir el Señor? Persíguelos, alcánzalos y arrebata lo que el enemigo te quiso robar. ¿Hay alguien que diga amén en esta noche? Persíguelos, alcánzalos. Y que en este tiempo, me hacía acordar cuando nosotros, me acuerdo cuando nosotros trabajamos, el tiempo de pandemia.